La historia oculta de la Casa de las Brujas. Secretos reales de la colonia Roma. La primera vez que Alma escuchó hablar de la Casa de las Brujas fue mucho antes de verla con sus propios ojos. Tenía 12 años. Vivía con su mamá en un cuartito rentado en la colonia Doctores y trabajaba limpiando escaleras en un edificio viejo para ayudar con la renta. Una vecina chismosa, de esas que siempre tienen una historia más oscura que la anterior, le contó que, en la Roma, había una casa con techo puntiagudo donde la gente juraba que se aparecían mujeres de negro en las ventanas, que se oían rezos en lenguas raras y que, cada cierto tiempo, alguien salía de ahí cambiado para siempre. En ese momento, Alma pensó que era solo una leyenda más de la ciudad, una de tantas que la gente usaba para espantar a los niños y mantenerlos lejos de las zonas bonitas. Ella sabía bien que las casas finas de la Roma y de la Condesa no eran para gente como ella. Eran para los que paseaban a sus perros con suéter, comían en terrazas elegantes y trataban a las muchachas de limpieza como si fueran invisibles. Antes de seguir con esta historia, si te gustan los relatos de horror muy humanos, inspirados en lugares reales de nuestro México, te invito a suscribirte al canal y a decirme en los comentarios desde dónde nos estás escuchando. Eso ayuda muchísimo a que estas historias lleguen más lejos y a que yo pueda seguir contándolas. Pasaron los años y Alma dejó de ser esa niña flaca que cargaba cubetas de agua. Se convirtió en una mujer de 32 años, con la espalda resentida de tanto tallar pisos y el corazón cansado de escuchar el mismo «luego te pago» de patrones que no sabían lo que costaba 1 kilo de tortillas. Su mamá había muerto de diabetes mal cuidada en un hospital público, y desde entonces Alma se las arreglaba sola, limpiando departamentos de gente que no se molestaba en aprender su nombre. «Ay, Alma, tú ni te preocupes», le decía a veces su amiga Carla, otra trabajadora de limpieza. «Sin nosotras, estos ricos vivirían entre cucarachos». Alma se reía, pero por dentro sentía algo más que resignación. Había una mezcla de rabia y tristeza cada vez que veía cómo la miraban algunas señoras de lentes caros, como si fuera parte del mobiliario. No querían saber si estaba cansada, si tenía familia, si ese día había comido. Lo único que les importaba era que el piso brillara y que los espejos no tuvieran huellas. Fue justamente por esa costumbre de pasar desapercibida que un día escuchó una conversación que cambiaría su vida. Estaba en un café de la colonia Roma, uno de esos lugares de moda donde los meseros traen tatuajes y bigote delgadito. No estaba ahí como clienta, claro, sino como la señora que llegaba una vez a la semana, después del cierre, a trapear el piso, limpiar los baños y dejar todo listo para la mañana siguiente. El dueño del café, un hombre joven llamado Diego, la trataba con cierta amabilidad distante. No era grosero, pero tampoco cercano. Aquella noche, mientras Alma tallaba una mancha de grasa cerca de la barra, entraron 2 hombres de traje. Diego los recibió como si fueran importantes. «Licenciado arquitecto, qué gusto», dijo, secándose las manos en una toalla. «Siéntense, por favor». Alma bajó la cabeza, como siempre, y siguió con lo suyo, haciéndose la sorda. Pero en la Roma, las paredes son viejas y las voces rebotan fácil. «Entonces ya quedó lo de la propiedad, ¿no?», preguntó uno de los hombres. «La famosa Casa de las Brujas». Alma sintió un pequeño escalofrío al escuchar el nombre. Levantó apenas la vista. Los hombres hablaban en tono confiado, como si estuvieran discutiendo sobre cualquier edificio viejo sin importancia. «Ya es nuestra», respondió el otro. «Bueno, de la empresa. Los antiguos dueños estaban endeudados hasta el cuello. La alcaldía quería meterle mano por el tema de protección histórica, pero ya sabe cómo se arreglan esas cosas». Risas bajas. Alma frunció el ceño, pero siguió tallando. «La vamos a convertir en un complejo de lujo.
continuó el arquitecto. Departamentos boutique, coworking, una terraza exclusiva, todo con vista a la plaza. La gente se va a matar por vivir en una casa embrujada, instagrameable. Y las historias esas de brujas, de sacrificios, de quién sabe qué tanto, preguntó Diego curioso. Publicidad gratis, dijo el licenciado. Lo único que nos estorba es la gente que ya vive ahí. Unas señoras que rentan desde hace años y se creen dueñas del lugar. Pero ya encontraremos cómo sacarlas. Con dinero, con abogados o con sustos. A veces un buen susto hace milagros. Volvieron a reír. Alma sintió una punzada en el pecho. Conocía bien ese tono, el de los que deciden sobre la vida de otros desde una mesa limpia, mientras alguien más lava los trastes. Esa noche, cuando salió del café con su carrito de limpieza, se quedó un rato parada en la esquina, mirando hacia la avenida Álvaro Obregón. La Roma, de noche, tenía un aire distinto. Las luces cálidas de los restaurantes, los árboles viejos, las fachadas de principios del siglo XX. Y al fondo, como una silueta oscura recortada contra el cielo anaranjado, estaba ella, la casa de las brujas. La había visto 1000 veces sin darle importancia, su fachada con remates en punta, sus ventanas altas, el techo que recordaba a un sombrero de bruja. Muchos la fotografiaban. Pocos se preguntaban quién vivía adentro. Esa noche algo en Alma cambió. No podía explicarlo, pero sintió una especie de llamado mudo. Van a sacar a la gente de ahí, pensó, como nos sacan a nosotros de todos lados. Al día siguiente, mientras limpiaba el vestíbulo de un edificio de oficinas, no lograba sacarse de la cabeza la idea de que esas señoras que rentan podían ser como su mamá, como ella, como Carla. Gente que se había acostumbrado a vivir en las sobras de la ciudad y que ahora iban a ser expulsadas por no encajar en la nueva Roma trendy. Por la tarde, cuando terminó sus jornadas, tomó una decisión que nunca antes se habría atrevido a tomar. Caminar hasta la casa de las brujas y acercarse lo suficiente como para mirar quién entraba y quién salía. La calle estaba tranquila. Un par de parejas tomaban fotos desde la acera de enfrente, comentando cosas como «Dicen que aquí hacen rituales» o «Se aparece una niña en el 5º piso». Alma se paró frente al portón principal, de hierro negro, decorado con formas curvas. Vio timbres, buzones, grafitis en una esquina. Se quedó ahí parada, sin saber muy bien qué estaba buscando, hasta que una voz la sacó de sus pensamientos. «¿Buscas a alguien, muchacha?» Alma se volvió. Junto a la puerta, sentada en una silla de metal, había una señora de unos 60 años, piel morena, cabello recogido en un chongo apretado. Vestía un suéter de lana y una falda larga. La miraba con curiosidad, pero sin hostilidad. «Perdón», dijo Alma, apenada. Solo estaba viendo la casa». «Muchos la ven», respondió la señora. «Pocos se atreven a acercarse». «¿Te da miedo?» Alma dudó. «No sé si miedo», contestó. «Solo he oído historias y escuché que la van a remodelar, que van a sacar a la gente que vive aquí». La expresión de la señora cambió. Sus labios se apretaron apenas. «¿Quién te dijo eso?», preguntó. Alma titubeó. No quería meter a Diego en problemas, ni a sí misma. «Lo escuché por ahí», dijo. «Trabajo limpiando en un café. Vinieron unos licenciados, hablaron de convertir esto en departamentos de lujo». La señora suspiró hondo. «Claro», murmuró. «Ya empezaron. Siempre empiezan hablando bajito, entre ellos. Luego llegan las cartas, las amenazas, las ofertas bondadosas. Y al final nos quedamos sin casa». Alma sintió que el corazón se le oprimía. «¿Usted vive aquí?», preguntó. «Desde hace 40 años», respondió la señora con cierta dignidad. «Me llamo Magdalena, pero los chamacos del edificio me dicen Doña Magda». «Y sí, muchacha, esta casa tiene sus cosas»,
Algunos les dicen brujas, otros les dicen energías. Yo digo que tiene memoria, y a la memoria no le gusta que vengan a borrar lo que fue. Alma tragó saliva. Yo soy Alma, se presentó. Trabajo limpiando casas. No sé si pueda ayudar en algo, pero no me gustó cómo hablaron de ustedes, como si fueran basura que hay que sacar para que todo se vea bonito. Doña Magda la miró con atención, como si estuviera evaluándola. «Pasa», dijo al fin, levantándose despacio. «La casa sabrá si le gustas o no, y si no le gustas, te lo va a hacer saber». Alma dudó un segundo, pero pensó en su mamá, en las veces que la habían echado de cuartos por no poder subir la renta. Pensó en las risas de aquellos hombres en el café, y dio un paso hacia adelante, cruzando el umbral de hierro. El interior de la casa de las brujas olía a humedad y a algo más. Una mezcla de incienso viejo, madera, polvo y curiosamente café recién hecho. Las paredes del vestíbulo estaban cubiertas de azulejos pequeños, algunos rotos, otros ennegrecidos por el tiempo. Un foco amarillo colgaba del techo alto, lanzando sombras largas. «Vas a escuchar cosas», advirtió doña Magda mientras subían por la escalera. Golpes, susurros, pasos donde no hay nadie. No te espantes. A veces es la casa acomodándose. A veces son ellas. «Ellas», repitió Alma. «Las que estaban aquí antes que nosotros», respondió. «Las que le dieron el nombre. Las que la convirtieron en refugio cuando el barrio era otro. No eran brujas como en las películas. Eran mujeres que sabían cosas que no debían saber, y por eso las llamaron así. Mientras subían, Alma vio puertas de departamentos, algunas con tapetes coloridos, otras con imágenes de santos pegadas. En un descanso de la escalera, un pequeño altar con veladoras, fotos en blanco y negro y flores de plástico. «Aquí vivimos varios», dijo doña Magda. «Una familia con 2 niños, una señora que cuida a adultos mayores, un músico que casi nunca está, y yo. Los demás pisos están cerrados o en manos de la inmobiliaria. Dicen que arriba hay cuartos que nadie quiere, que se quedaron congelados en otra época, pero eso ya te lo contarán si quieren». Alma no sabía si doña Magda hablaba en serio o solo estaba alimentando la leyenda. Pero sentía algo extraño, una mezcla de miedo y de pertenencia, como cuando entras a la casa de una tía lejana que huele parecido a la tuya. Llegaron al segundo piso. Doña Magda abrió la puerta de su departamento. Era pequeño, pero acogedor. Muebles viejos, pero limpios. Una mesa con mantel de plástico, una estufa de gas, un montón de plantas en latas recicladas cerca de la ventana. En una esquina, un altar con veladoras, una imagen de la Virgen de Guadalupe y una foto sepia de una mujer de mirada intensa. «Siéntate», dijo doña Magda. «¿Quieres café?» Alma dudó un instante, pero asintió. «Sí, gracias». Mientras la señora preparaba el café, Alma miró la foto de la mujer del altar. «¿Es su mamá?», preguntó. «No», respondió doña Magda. «Es mi abuela. Fue de las primeras en llegar a esta casa. Dicen que ayudaba a mujeres que venían huyendo de hombres violentos, de patrones abusivos, de familias que las querían esconder. Aquí encontraron refugio muchas que trabajaban como tú, limpiando casas ajenas, criando hijos ajenos, escuchando humillaciones». Alma sintió un nudo en la garganta. «Yo solo limpio», murmuró. «A veces ni me saludan, ni saben cómo me llamo. Solo me dejan la llave, la lista de cosas que quieren impecables y el dinero en un sobre. Si falto, se dan cuenta porque el polvo se junta, no porque me extrañen». Doña Magda le acercó una taza de café caliente. «Por eso esta casa se llena de coraje», dijo. «Porque está hecha con las historias de mujeres como tú, mujeres que nadie ve, pero que sostienen la vida de los demás,
¿Crees que es casualidad que la quieran tumbar justo ahora que todo se vuelve bonito y caro? Alma bebió un sorbo. El café estaba fuerte, pero reconfortante. ¿Y usted cree que se puede hacer algo?, preguntó. ¿O solo esperar a que los abogados lleguen con sus papeles? Doña Magda sonrió, pero no fue una sonrisa dulce, sino una que tenía algo de desafío. Aquí nunca hemos sido de quedarnos calladas, respondió. Mi abuela enfrentó a policías, curas y patrones. Yo enfrenté a caseros y funcionarios que querían subir la renta de un día para otro. Y ahora, si esos licenciaditos creen que nos van a sacar con sustos, se van a topar con pared. La miró directo a los ojos. La pregunta es, tú, Alma, ¿estás dispuesta a escuchar lo que la casa tiene que decir? Porque si la escuchas ya no hay vuelta atrás. Te va a enseñar cosas que no se olvidan fácil y te va a pedir algo a cambio. Un escalofrío le recorrió la espalda. Alma pensó en sus manos agrietadas, en los sueldos atrasados, en las risas de los hombres en el café hablando de publicidad gratis, con el dolor de otros. Pensó en su mamá muriendo sin haber tenido nunca una casa propia. Sí, dijo al fin, con voz baja pero firme. Quiero escuchar. Doña Magda asintió lentamente, como si hubiera esperado esa respuesta. Entonces esta noche te quedas, dijo. Pero antes de que oscurezca del todo, vamos a subir al último piso. Quiero que veas algo. Ahí empezó todo. Ahí decidieron llamarla Casa de las Brujas. Y ahí vas a entender por qué esta casa no va a dejar que nos borren tan fácil. Alma miró hacia la ventana. El cielo sobre la Roma se teñía de naranja y morado. Las sombras del edificio se alargaban sobre la calle. La ciudad seguía su rutina. Coches, risas, ladridos, vendedores ambulantes. Nadie sospechaba que, detrás de aquellas paredes puntiagudas, una historia vieja, muy vieja, estaba a punto de despertar de nuevo. Se levantó de la silla, respiró hondo y siguió a doña Magda hacia la puerta. La escalera que llevaba al último piso la esperaba en penumbras como una lengua de concreto que subía hacia un pasado que nunca conoció, pero que de alguna manera ya estaba escrito para ella. Subieron en silencio. Cada piso que dejaban atrás hacía que el aire se sintiera más denso, más pesado, como si la casa respirara distinto en la parte alta. La luz de los focos se volvía más débil, más amarilla, y el sonido de la calle se iba apagando hasta quedar reducido a un murmullo lejano. Al llegar al último descanso, Alma notó que la pintura de las paredes estaba más descascarada, y los azulejos, en algunos tramos, habían desaparecido, dejando al descubierto el ladrillo viejo. Frente a ellas, una puerta de madera oscura, reforzada con clavos viejos y un candado oxidado, cerraba el paso a lo que parecía ser un antiguo ático. «Aquí es», dijo doña Magda, sacando de su suéter un manojo de llaves que tintineó como campanitas apagadas. Alma tragó saliva. «¿Todavía usan este piso?», preguntó. «Oficialmente, no», respondió la señora. «Para la inmobiliaria es un espacio inutilizable. Para nosotras es memoria. Cuando mi abuela llegó, este lugar estaba abandonado. Aquí dormían golondrinas, gatos y de vez en cuando algún borracho perdido. Las primeras mujeres que se refugiaron en la casa subían aquí a esconderse de los hombres que las buscaban, y aquí hicieron su pacto». Alma frunció el ceño. «¿Pacto?» «No con el diablo, como dicen los chismes», contestó doña Magda, mientras luchaba con el candado. «Con algo más sencillo y más peligroso, con ellas mismas. Juraron que ninguna mujer que cruzara esta puerta para pedir ayuda iba a ser entregada de nuevo a quien la lastimara. Ese tipo de juramentos, cuando se hacen con miedo y con coraje, dejan marca». El candado cedió con un chirrido. La puerta se abrió lentamente, dejando escapar un olor a polvo antiguo y madera húmeda.
Alma sintió que los pelitos de los brazos se le erizaban. El cuarto era amplio, con techo inclinado y vigas de madera. Por una ventana pequeña se colaba la última luz del atardecer. En el suelo, las tablas crujían bajo sus pasos. Había cajas viejas apiladas, muebles cubiertos con sábanas, una máquina de coser oxidada, un baúl sin tapa y en una esquina un círculo de veladoras gastadas sobre un tapete deshilachado. «Aquí mi abuela atendía a las mujeres que llegaban», explicó doña Magda. «Algunas venían golpeadas, otras embarazadas sin querer, otras huyendo de patrones ricos que las querían de sirvientas y de algo más. Aquí lloraban, aquí se desahogaban, aquí aprendían a defenderse. Al principio, la gente del barrio empezó a decir que eran brujas, porque no entendían cómo era posible que una mujer pobre se atreviera a enfrentarse a un hombre con dinero». Alma se acercó al círculo de veladoras. Notó que, aunque estaban apagadas, todavía quedaban restos de cera reciente. No era un lugar muerto del todo. «¿Y ahora?», preguntó. «¿Sigue viniendo gente?». Doña Magda dudó. «Ya no como antes», dijo al fin. «El barrio cambió. Las viejas vecinas fueron echadas poco a poco. Llegó otra gente, con dinero, con prisa, con miedo a ensuciarse las manos, pero de vez en cuando todavía subimos. Hay chicas que trabajan en casas de por aquí, muchachas de limpieza, niñeras, cocineras. Algunas han venido a contar lo que les hacen sus patrones, lo que les dicen, cómo las tratan. No siempre podemos resolver todo, pero escucharlas ya es algo. Esta casa, mientras haya alguien que escuche, sigue cumpliendo su función». Alma sintió un nudo en la garganta. Se arrodilló junto a las veladoras, sin saber muy bien por qué. No era especialmente religiosa, pero había algo en ese espacio que imponía respeto. «¿Y por qué dice que la casa habla?», preguntó. «Eso sí suena a brujería». Doña Magda se acercó a la ventana y corrió un poco la cortina polvorienta. Desde ahí se veía la colonia Roma extendiéndose en todas direcciones. Árboles, cúpulas, edificios elegantes, bares, luces encendiéndose poco a poco. «Porque esta casa ha visto cosas que nadie cree», respondió. «Ha visto mujeres salir con la cara rota y regresar con los ojos encendidos. Ha visto muchachas llegar con miedo de decir su nombre y salir con la seguridad suficiente para decir no. Ha visto patrones venir a gritar amenazando con desalojos y salir con la vergüenza de saber que ya no asustan tanto. Todo eso se queda en las paredes, Alma, y cuando alguien como tú entra, alguien que trae la misma carga en los hombros, la casa lo reconoce». Alma iba a preguntar qué quería decir con alguien como tú, cuando de pronto escuchó un ruido seco a sus espaldas. Se giró de golpe. Una de las cajas apiladas se había movido, como si alguien la hubiera empujado desde dentro. La tapa cayó al suelo con un golpe sordo. «¿Vio eso?», exclamó Alma. Doña Magda no se asustó, solo frunció el ceño, como si estuviera regañando a un niño travieso. «Ya, ya», dijo en voz alta, dirigiéndose al aire. «No seas exagerada, solo estamos enseñándole el lugar». Alma abrió los ojos como platos. «¿A quién le habla?», susurró. «A la casa», respondió la señora con naturalidad. «O a quien sea que ande de curioso. No siempre sé distinguir. Ven, ayúdame con esto». Se acercaron a la caja caída. Dentro había montones de cuadernos viejos, atados con cordones de tela. Las portadas estaban amarillentas, algunas con manchas de humedad. «Son los cuadernos de mi abuela», explicó doña Magda con un brillo en los ojos. «No los había visto en años. Te digo que la casa decide cuándo enseñar las cosas. Aquí está lo que las mujeres le contaban, no con nombres completos para protegerlas, pero con suficiente detalle para entender lo que vivieron». Tomó uno de los cuadernos, lo abrió con cuidado. La letra era pequeña pero firme. Alma se inclinó para leer. Lunes 14 de febrero. Llegó Rosa, 19 años, empleada doméstica en casa de la familia G.
El patrón la acusa de robar, pero no hay pruebas. La señora la llama malagradecida y cualquiera. Rosa lloró durante 2 horas. Se queda esta noche. Mañana veremos cómo acompañarla a la junta con el licenciado. Alma sintió que la rabia subía desde el estómago. «Es lo mismo de siempre», murmuró. «Nos acusan de todo lo malo que pasa en sus casas. Si algo se rompe, fuimos nosotras. Si algo se pierde, fuimos nosotras. Si alguien se comporta mal, nosotras lo provocamos». Doña Magda pasó a otra página. Jueves 3 de agosto. Llega una mujer sin nombre. Trabaja en un hotel del centro. Dice que el gerente la tocó sin permiso. Le dijeron que exagera, que son cosas de hombres. Tiene miedo de perder el trabajo si denuncia. Le conseguimos contacto con una abogada que trabaja con las obreras de la fábrica de costura. Los ejemplos se repetían: humillaciones, abusos, injusticias. Alma sintió las manos temblorosas. «¿Y todo eso pasó aquí?», preguntó. «Pasó en esta ciudad», corrigió doña Magda. «Aquí solo se escribió. Por eso quieren tumbar este lugar, Alma. No es solo por la ubicación ni por el estilo arquitectónico. Es porque, sin querer, se convirtió en archivo de lo que muchos quieren que olvidemos. Y tú, por lo que me cuentas, de lo que escuchaste en el café, estás parada justo en medio de esa batalla, la de ellos, que quieren convertirlo todo en negocio, y la de nosotras, que queremos seguir existiendo sin que nos borren». Alma cerró el cuaderno con cuidado. «¿Y qué puedo hacer yo?», preguntó, sintiéndose de repente muy pequeña. «Soy solo una señora que limpia. Ni siquiera terminé la secundaria. Ellos tienen abogados, contactos, dinero». Doña Magda la miró con una mezcla de ternura y firmeza. «Tú tienes algo que ellos no tienen», dijo. «Acceso. Entras a sus casas, escuchas sus llamadas, ves sus papeles sobre la mesa, oyes sus conversaciones cuando creen que nadie está. Ellos creen que no existes, que eres parte del fondo. Y justo por eso, ves cosas que no vería nadie más». Alma recordó las veces que había recogido cartas tiradas en el piso, contratos a medio leer, notas de voz mal borradas en los celulares que dejaban sobre la barra mientras ella limpiaba la cocina. «No soy espía», se defendió. «Solo hago mi trabajo». «No te estoy pidiendo que seas espía», respondió doña Magda. «Te estoy diciendo que si la casa decidió mostrarte esto», señaló los cuadernos, «es porque cree que tú puedes ayudarnos a contar una historia que otros quieren callar. Lo que escuchaste en el café no fue casualidad, fue una invitación». En ese momento, algo sucedió que Alma no supo explicar. Un viento frío cruzó el cuarto, aunque la ventana seguía apenas entreabierta. Las veladoras gastadas, que estaban apagadas, dejaron escapar un olor intenso a cera quemada, como si acabaran de apagarse hace un segundo. Y durante un instante breve pero claro, Alma sintió que alguien más estaba ahí, observándolas desde algún rincón. No vio figuras, no escuchó voces, fue más bien una presión en el pecho, una atención dirigida hacia ella. «¿Lo sentiste?», preguntó doña Magda, sin sorpresa. Alma asintió, con la piel de gallina. «Sí», susurró, «como cuando te miran en el camión, pero no quieres voltear». «Es que aquí sí conviene voltear», dijo la señora. «No para asustarte, sino para que sepas con quién estás tratando. Ellas no son fantasmas de película, son los restos de emociones, de miedos, de corajes. A veces, cuando alguien nuevo llega con una historia parecida, despiertan un poquito, y sienten, y empujan cajas para que caigan justo cuando tienen que caer». Alma miró de nuevo los cuadernos. Pensó en su propia vida, en las veces que la habían tratado como si su dolor no importara, en la última humillación que había recibido, una señora que, al verla tomar agua en la cocina después de subir y bajar 4 pisos, le había dicho: «No te acostumbres, aquí no es tu casa». «¿Usted cree que yo podría escribir aquí también?»,
preguntó de repente, no con mi nombre completo, pero contar lo que veo, lo que escucho, de mis patronas, de sus maridos, de esos licenciados. Doña Magda sonrió, esta vez con calidez genuina. Para eso te trajo la casa, respondió. Mi abuela siempre decía que una historia escrita es más difícil de desaparecer que una que solo se cuenta de boca en boca. Si tú empiezas a escribir lo que pasa, no solo nos ayudas a nosotras, ayudas a todas las que todavía no saben que van a necesitar este lugar. Alma se quedó en silencio un momento, dejando que la idea se asentara. Nunca había pensado en sí misma como alguien que pudiera dejar algo escrito. A duras penas, llenaba formularios de empleo. Pero los cuadernos de la abuela de doña Magda eran simples, frases claras, fechas, detalles suficientes para entender. Podemos empezar con lo que ya sabes, dijo doña Magda como si leyera sus pensamientos. Esos hombres que vinieron al café, los planes que tienen, las palabras que usaron, las risas, todo eso es importante. La casa no se va a defender sola. Necesita pruebas, aunque sean pruebas hechas de palabras. Alma respiró hondo. Está bien, dijo. Lo intento. No lo intentes, corrigió doña Magda, con esa severidad cariñosa que solo tienen las señoras que han vivido mucho. Hazlo. Tomó un cuaderno vacío de la caja, uno de los pocos que aún no tenían manchas de tinta ni de edad. Se lo puso en las manos a Alma, junto con un bolígrafo sencillo. Empieza aquí, ordenó. Fecha, lugar, lo que escuchaste. No te preocupes por escribir bonito, preocúpate por decir la verdad. Alma se sentó en el suelo, dentro del círculo de veladoras, con el cuaderno sobre las piernas. La luz que entraba por la ventana era ahora más tenue, casi crepuscular. Se quedó un momento con la pluma suspendida, sin saber cómo iniciar. Lunes, 7 de noviembre, escribió al fin con letra tímida. Café en la colonia Roma. Dueño, Diego, unos 35 años. Llegan 2 hombres de traje, uno arquitecto, otro licenciado. Hablan de la casa de las brujas como si fuera un trofeo. Dicen que ya es suya, que las señoras que viven ahí estorban, que si no se van con dinero se irán con sustos. Ríen. Yo estaba trapeando el piso, no sabían que los escuchaba. A medida que escribía, las palabras empezaron a fluir con más facilidad. Recordó detalles que no había notado en el momento. El reloj caro en la muñeca del licenciado, la forma en que el arquitecto marcaba en su tableta los pisos del edificio mientras decía, estos son los que hay que vaciar primero. Escribió todo. Cuando terminó, se dio cuenta de que las manos ya no le temblaban. Doña Magda se acercó y leyó por encima de su hombro. Está bien, dijo. Muy bien. ¿Ves? No necesitabas escuela para esto. Solo necesitabas que alguien te dijera que lo que ves tiene valor. Alma cerró el cuaderno. En ese momento escucharon un golpe fuerte abajo, seguido de una voz masculina que resonó por la escalera. «¡Buenas noches!», gritó alguien. «¿Hay alguien en casa?». Doña Magda frunció el ceño. «Es demasiado tarde para visitas», murmuró. Alma sintió un vuelco en el estómago. Reconocía esa voz. La había escuchado muchas veces dando órdenes en la cocina del café, regañando meseros, negociando con proveedores. Era Diego. «¡Qué casualidad!», dijo doña Magda con una ironía tensa. «Justo cuando empiezas a escribir, uno de ellos viene hasta la puerta». Se miraron en silencio, conscientes de que algo importante estaba a punto de ocurrir. Alma apretó el cuaderno contra el pecho, como si fuera un escudo. «Vamos», dijo doña Magda, «es hora de ver qué tan valientes son cuando ya no somos invisibles». Y juntas bajaron de nuevo por la escalera de la casa de las brujas hacia una conversación que iba a cambiar no solo su futuro,
sino también el destino de aquella casa que durante décadas había guardado secretos que nadie se atrevía a leer en voz alta. Diego estaba parado en el descanso del primer piso, con las manos en los bolsillos de una chamarra de mezclilla cara y el cabello perfectamente peinado hacia atrás. A su lado, Alma reconoció también al arquitecto de traje claro que había visto en el café. Ambos miraban hacia arriba, como si no esperaran que nadie respondiera. ¿Sí? La voz de doña Magda bajó por la escalera antes que su cuerpo. ¿A quién buscan? Diego levantó la vista, algo sorprendido de ver a la señora bajar acompañada. «Ah, buenas noches, doña», titubeó. «Magda, ¿verdad? Soy Diego, el del café de la esquina. Ya nos habíamos visto». «Sí, el que vende café caro y paga sueldos baratos», respondió ella con una media sonrisa. «¿Qué se le ofrece a estas horas?» El arquitecto carraspeó, incómodo. «Venimos de parte de la empresa propietaria del edificio», dijo, adoptando un tono profesional. «Queríamos hablar con los inquilinos sobre el proyecto de remodelación, explicarles los beneficios, ofrecer alternativas». «Traducción», interrumpió doña Magda. «Vienen a convencernos de que nos vayamos sin hacer ruido». ¡Qué detallazo! Alma bajó unos escalones más, quedándose a medio camino. No quería estar en el centro de la escena, pero tampoco podía dejar de escuchar. Apretaba el cuaderno bajo el suéter, contra el pecho, como si la tinta dentro todavía estuviera fresca. Diego notó su presencia. «Ah, Alma», dijo con una sonrisa incómoda. «No sabía que vivías aquí». La frase cayó pesada. Alma sintió un chispazo de coraje. «Tampoco sabía que usted era dueño de esta casa», respondió con calma. «Pero ya ve, hay muchas cosas que no sabemos de la gente con la que trabajamos». El arquitecto miró a Diego extrañado. «¿La conoce?», preguntó en voz baja. «Trabaja en el café», explicó él. «Nos ayuda con la limpieza. Doña Magda no dejó pasar la oportunidad». «Se equivoca», dijo. «Ella no nos ayuda. Sin ella y otras como ella su café olería a baño sucio y a grasa rancia. Pero supongo que esa parte no viene en sus planos de remodelación, ¿verdad, arquitecto?». El hombre se aclaró la garganta de nuevo, tratando de recuperar el control. «Mire, señora, no queremos problemas», dijo. «La casa está en muy mal estado. Es un riesgo para todos. Lo mejor es que acepten una compensación y busquen un lugar más seguro. La empresa tiene disposición a apoyar con algo de dinero para la mudanza». «¿Cuánto es algo?», preguntó doña Magda, cruzándose de brazos. El arquitecto mencionó una cifra que Alma sabía que no alcanzaba ni para pagar 3 meses de renta en un departamento minúsculo y lejano. «Con eso apenas alcanza para que nos vayamos a una azotea en la periferia», dijo doña Magda. «Y eso, si nos va bien. Llevo 40 años aquí. Cada planta, cada cuadro, cada grieta, la he cuidado yo, no la empresa. Pero ahora que el barrio se puso de moda, resulta que somos un riesgo». Diego intervino tratando de sonar conciliador. «Doña Magda, entiendo que es difícil», dijo. «Pero la casa se va a remodelar de todos modos. Es una decisión tomada. Nosotros solo queremos que el proceso sea lo menos doloroso posible. Si se resisten, la empresa puede usar otros recursos legales, y eso sería peor». La palabra «recursos» sonó como amenaza. Alma notó cómo un par de vecinos asomaban la cabeza desde puertas entreabiertas, oídos atentos, cuerpos listos para cerrarse de nuevo si las cosas se ponían feas. Doña Magda se giró hacia ellos. «Salgan tantito», pidió. «No sean tímidos. Es su casa también. Escuchen lo que vienen a decir». Una señora joven con un bebé en brazos, un señor mayor con bastón y un muchacho flaco con audífonos colgando del cuello se acercaron, formando un semicírculo discreto.
Ellos son los que dicen que esta casa está casi deshabitada, anunció doña Magda mirando al arquitecto. Los que piensan que solo vivimos fantasmas. El hombre levantó las manos, defensivo. Nadie ha dicho eso, negó. Solo queremos mejorar el inmueble, modernizarlo, darle el valor que merece. ¿Y nuestro valor?, preguntó la señora del bebé. ¿Dónde lo ponen en sus planos? El arquitecto abrió la boca, pero Diego se adelantó. A ver, dijo, entiendo la molestia, pero hay que ser realistas. La plusvalía de la zona subió. Ustedes pagan rentas muy bajas para el lugar en el que están. El dueño anterior aceptó vender. La empresa ya invirtió. Es cuestión de tiempo. Alma sintió que las palabras se le clavaban. ¿Y nosotros qué somos, entonces?, preguntó, sorprendiéndose a sí misma al alzar la voz. Muebles viejos que hay que sacar para que todo se vea bonito en las fotos. Diego parpadeó, desconcertado. No estaba acostumbrado a que la escucharan hablar más allá de «Ya terminé, patrón». «Alma, no lo tomes personal», dijo intentando un tono amistoso. «Es negocio». «Para mí no es negocio», respondió ella. «Es la diferencia entre tener un techo o dormir en la calle. Para ustedes es un proyecto, para ellos», señaló a los vecinos, «es su vida». El arquitecto suspiró, perdiendo la paciencia. «Mire, no estamos aquí para un debate ideológico», dijo. «Traemos los primeros documentos de notificación. A partir de ahora, cualquier comunicación se hará por medio de la empresa y los abogados. Les sugiero que los lean con calma y busquen asesoría, pero sinceramente, mientras más pronto acepten, mejor será para todos». Sacó un sobre manila y se lo extendió a doña Magda. Ella no lo tomó de inmediato. Lo miró como si fuera una serpiente. «¿Y cree que un papel cambia lo que esta casa es?», preguntó. «¿Cree que porque trae sellos y firmas va a borrar lo que aquí pasó?». Diego intervino de nuevo, más suave. «Doña Magda, no queremos faltarle al respeto», dijo. «Pero los tiempos cambian». «Los tiempos cambian», repitió ella. «Las injusticias no tanto». Entonces hizo algo que Alma no esperaba. En lugar de rechazar el sobre, lo tomó con calma y se lo entregó a Alma. «Tú lo lees», le dijo. «Tú que ya empezaste a escribir. Que una mujer de limpieza sea la primera en ver lo que traman. A ver si así se les baja un poco lo de invisibles». El silencio se hizo pesado. Alma sintió todas las miradas sobre ella, las de los vecinos, las de Diego, las del arquitecto, y de algún modo la de la casa misma. «No sé de leyes», murmuró. «¿Sabes leer?», respondió doña Magda. «Eso basta por ahora». Alma abrió el sobre. Dentro había varias hojas impresas con letras pequeñas. Aviso de intención de desocupación, notificación de obras mayores, recomendación de reubicación. Palabras frías para realidades calientes. Leyó en voz alta algunos fragmentos. Cuando llegó a la parte donde se hablaba de condiciones insalubres y falta de mantenimiento por parte de los ocupantes, sintió que la garganta se le cerraba. «Condiciones insalubres», repitió el señor del bastón. «Si yo todos los días barro la entrada, ¿cómo se atreven?». «Falta de mantenimiento por parte de los ocupantes», añadió la joven del bebé. «¿Y la humedad en las paredes? ¿Quién la arregla? ¿Nosotros o los dueños que ni se asoman?». El arquitecto levantó las manos otra vez. «Es un lenguaje estándar», explicó. «No es personal». Doña Magda lo miró con desprecio. «Eso es lo peor», dijo. «Que nunca es personal. Así pueden dormir tranquilos. No sacan a Magdalena, a Fabiola, a don Chema. Sacan ocupantes. No callan nuestras historias. Eliminar focos de riesgo. Y luego se preguntan por qué la gente dice que esta casa está embrujada. Si supieran el tipo de cosas que entran aquí con sus papeles». En ese momento, una ráfaga de viento recorrió el pasillo, aunque todas las ventanas estaban cerradas.
Una de las velas del pequeño altar en el descanso se encendió sola, con una llama temblorosa. Alma lo vio de reojo y supo que no era una coincidencia. Diego también lo notó. Se puso tenso, intentando fingir que no pasaba nada. «Bueno», dijo acomodándose la chamarra. «No queremos molestar más. Ya les dejamos la información. Les daremos unos días para pensarlo. La empresa tiene prisa, pero podemos ser flexibles». Se volteó para bajar, pero doña Magda habló con un tono que Alma nunca le había escuchado. «Dígale a su empresa que no somos muebles», ordenó. «Y dígale a sus arquitectos que, si quieren tumbar una casa como esta, más les vale medir bien. Porque a veces lo que se cae encima no es el techo, sino la vergüenza». El arquitecto soltó una risa nerviosa. «Con todo respeto, señora, las casas no sienten», dijo. Apenas terminó la frase cuando un cuadro viejo, que llevaba años colgado en la pared del descanso, se desplomó de golpe, estrellándose contra el piso a pocos centímetros de sus zapatos lustrosos. El cristal se hizo trizas, salpicando de luz fragmentada el pasillo. Todos dieron un brinco. El arquitecto se puso pálido. «Ha de estar mal el clavo», balbuceó. «Sí, seguro», respondió doña Magda con ironía. «Justo ahora, qué coincidencia». Diego miró a Alma buscando una reacción racional, pero ella no dijo nada. Solo pensó en los cuadernos, en las veladoras, en la caricia fría que había sentido en el ático. La casa de las brujas estaba dejando claro que no le gustaba que hablaran por ella. «Nos vamos», dijo Diego al fin. «Cualquier cosa, estamos en contacto». Bajaron deprisa. El sonido de sus pasos ecoó por la escalera hasta que la puerta principal se cerró, dejando a los vecinos en un silencio que ya no era solo de miedo, sino de rabia compartida. Doña Magda se volvió hacia los presentes. «¿Ya vieron?», preguntó. «Esto ya no es chisme, ya no es leyenda. Tenemos una fecha encima, un proyecto encima y a una bola de hombres con traje viéndonos como estorbo. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer?». El señor del bastón habló primero. «Yo ya estoy viejo», dijo. «No sé si alcance a ver en qué termina esto, pero no me voy a ir sin pelear. Esta es mi casa desde que mi esposa vivía. No quiero morir en una azotea ajena». La joven del bebé lo siguió. «Yo no tengo a dónde ir», confesó. «Trabajo en una panadería aquí cerca. Si me mandan a otra colonia, pierdo el trabajo. Yo quiero quedarme». El muchacho de los audífonos asintió. «Y yo estudio en la noche», añadió. «Si me mandan lejos, ya no voy a poder. Conté con esta dirección para conseguir la beca. No puedo perderlo todo solo porque a alguien se le ocurrió hacer departamentos boutique». Todos miraron a doña Magda, como si esperaran que ella sacara una solución mágica del suéter. En lugar de eso, ella señaló a Alma. «La que tiene la primera pieza del rompecabezas es ella», dijo. «Ella sabe lo que piensan, lo que planean, cómo hablan cuando creen que nadie los escucha, y ahora también escribe. Si la casa la escogió, será por algo». Alma sintió el peso de esas palabras caer sobre ella como una losa. Nunca había sido el centro de nada. En su vida diaria, su papel era pasar desapercibida, pero ahora todos la miraban con una mezcla de esperanza y miedo. «Yo», empezó a decir, «puedo seguir escribiendo, puedo anotar todo lo que vea, lo que escuche, y puedo, no sé, buscar ayuda, abogados que no sean de ellos, gente que defienda a inquilinos. He escuchado de organizaciones que ayudan a colonias que los quieren sacar». Doña Magda asintió. «Eso es un principio», dijo. «La casa nunca ha peleado sola. Siempre ha sido con nosotras. Primero fueron mi abuela y sus amigas. Ahora nos toca a nosotras». Se volvió hacia los demás. «Mañana en la noche nos juntamos aquí mismo», propuso. «Traigan todo lo que tengan, recibos, contratos, notificaciones viejas.
Si nos quieren sacar con palabras en papeles, nos vamos a defender con palabras en papeles también, y con algo más fuerte, con historias. El señor del bastón levantó su mano temblorosa. Yo todavía tengo las cartas que me mandó el casero anterior, dijo, donde me prometía que mientras yo viviera, nadie me iba a sacar de aquí. Eso sirve, respondió doña Magda. Todo sirve. Poco a poco, los vecinos fueron regresando a sus departamentos, cada uno con algo en qué pensar. El pasillo quedó de nuevo en semipenumbra. Solo Alma y doña Magda se quedaron un momento más, junto al cuadro roto. ¿Quién es?, preguntó Alma, señalando la imagen que había dentro, ahora cubierta de fragmentos de vidrio. Era una fotografía vieja, en blanco y negro, de varias mujeres paradas frente a la casa hace décadas, vestidos sencillos, miradas firmes. Al centro, una mujer con el cabello recogido y los brazos cruzados destacaba sobre las demás. «Mi abuela», respondió doña Magda con un orgullo silencioso, «y las primeras que llamaron brujas». Alma se agachó con cuidado, apartó un pedazo de vidrio y limpió un poco el polvo de la foto con la manga. No se rompió la imagen, observó, solo el marco. «Como nosotras», dijo doña Magda. «Pueden romper lo que nos rodea, pero no tan fácil nuestro centro. La casa lo sabe». Volvieron a subir al departamento. Alma sintió que el cuaderno le quemaba las manos, pero no de miedo, sino de responsabilidad. Sabía que, a partir de esa noche, su rutina ya no sería la misma. Seguiría limpiando pisos y baños, sí, pero también estaría atenta a cada palabra, cada gesto, cada plan que se discutiera en las mesas donde ella trapeaba en silencio. Esa madrugada, cuando por fin se acostó en un catre al lado del sofá de doña Magda, quien le ofreció quedarse para no regresar sola a su cuarto rentado, la casa entera parecía respirar un poco distinto. Los crujidos del techo sonaban como susurros, las tuberías como murmullo lejano. Alma cerró los ojos, pero no pudo dormir de inmediato. Recordó la mirada del arquitecto cuando cayó el cuadro, la incomodidad de Diego frente a los vecinos, la llama de la vela encendiéndose sola. Recordó también las historias de los cuadernos. Rosa, la muchacha del hotel, la mujer sin nombre. En algún momento, entre la vigilia y el sueño, pensó notar una presencia junto a su cama. No la vio, pero sintió una especie de caricia leve en el hombro, como si alguien le dijera sin palabras: «Sigue, no pares». «Está bien», murmuró apenas audible. «Lo voy a hacer». Y por primera vez en muchos años, Alma se durmió con la sensación de que, aunque el mundo siguiera viéndola como la que limpia, en algún lugar de esa casa vieja y puntiaguda, su nombre empezaba a tener peso propio, escrito con tinta firme en páginas que ya no se dejarían arrancar tan fácil. A la mañana siguiente, sin embargo, el mundo allá afuera parecía no haberse enterado de nada. Los coches seguían pasando, los perros seguían ladrando, las parejas seguían tomándose selfies frente a la fachada de la casa de las brujas, sin imaginar que, detrás de esos muros, una batalla silenciosa, hecha de relatos, papeles y viejos rencores, acababa de comenzar. Y Alma, con su bolsa de mandado en un hombro y el cuaderno escondido en el otro, salió rumbo al café de Diego, sabiendo que cada palabra que escuchara ese día podía convertirse en un arma más en defensa de la casa. Y de todas las mujeres invisibles que, como ella, habían aprendido a moverse en las sombras sin saber que, tarde o temprano, esas sombras también podían hablar. Al día siguiente, Alma sintió que el café de Diego ya no era solo su lugar de trabajo. Era una especie de vitrina del enemigo. Entró como siempre, con el cabello recogido en una coleta y la mochila gastada al hombro. Pero por dentro estaba distinta. Sabía que cada palabra que se dijera ahí adentro podía convertirse en una línea más en su cuaderno.
Diego llegó un poco después, con un vaso de cold brew en la mano y el celular en la otra. «Alma, buenos días», dijo, sin mirarla del todo. «Hoy va a estar pesado, tenemos reservación de una agencia y luego unos influencers. Hay que dejar todo impecable». Ella asintió, tomando mental nota. Mientras barría cerca de la barra, alcanzó a escuchar cuando el arquitecto entró de nuevo, esta vez con una mujer de traje y gafas discretas. «Es la abogada de la empresa», explicó el arquitecto. «Ya hicimos la notificación. Ahora hay que acelerar el proceso». Alma, agachada, moviendo la escoba, parecía ocupada en una mancha de polvo, pero sus oídos estaban bien abiertos. «Los inquilinos son pocos», dijo la abogada, «y la mayoría en situación vulnerable. No creo que tengan recursos para pelear. Lo importante es que no se junten con colectivos de vivienda ni organizaciones de defensa de inquilinos. Si eso pasa, se complica». «Por eso quiero que todo se haga rápido», respondió el arquitecto. «No quiero plantones ni prensa». Diego bajó la voz, pero Alma estaba lo suficientemente cerca. «Ayer fui con usted precisamente para evitar eso», dijo. «Pero la señora Magda es dura, y ahora la muchacha del café anda rara. La vi con un cuaderno. No sé, me dio mala espina». Alma sintió un frío en la nuca. No sabía que Diego la había notado tanto. «No se preocupe», dijo la abogada. «Mientras no haya un abogado de su lado, no pueden hacer mucho. Y si alguno se pone pesado, hay maneras de presionar. Revisar contratos, ponerles fechas, misterios con el agua, ya sabe». Rieron, como si hablaran de una travesura y no de la vida de personas. Esa noche, de regreso en la casa de las brujas, Alma escribió todo. Fechas, frases, descripciones. Cada palabra de aquella conversación quedó atrapada en el cuaderno. Cuando terminó, le dolía la mano, pero sentía el pecho más ligero. «Esto ya no es solo coraje», dijo, mostrándole a doña Magda lo escrito. «Es prueba». La señora asintió. «Ahora falta la otra mitad», respondió. «Gente que sepa qué hacer con esa prueba». Esa otra mitad llegó de una manera inesperada. Unos días después, un grupo de estudiantes de la UNAM llegó a la Roma repartiendo volantes sobre gentrificación y derechos de inquilinos. Toque y toque puertas. Cuando llegaron a la casa de las brujas, la mayoría de los vecinos cerró por miedo. Pero doña Magda los dejó pasar. «Necesitamos justo a gente como ustedes», les dijo. «Tenemos papeles, tenemos historias y, ahora, también un cuaderno». Alma se sentó frente a ellos, nerviosa. Los jóvenes traían mochilas llenas de apuntes, mirada despierta, playeras con consignas. «No somos abogados», aclaró una chica de lentes gruesos. «Pero trabajamos con un colectivo que sí tiene abogadas. Lo primero es documentar todo. Contratos, aumentos de renta, notificaciones. Lo segundo es hacer ruido. La empresa cuenta con que ustedes se queden callados». «Ruidosos ya somos», dijo el señor del bastón con una sonrisa cansada. «No más nos faltaba organizarnos». Alma les mostró el cuaderno. La chica de lentes lo leyó con atención, pasando las páginas con cuidado. «Esto es oro», murmuró. «No solo para el caso de la casa, para entender cómo piensan, cómo planean. A veces no tenemos acceso a ese tipo de información. Usted estaba ahí, escuchando, invisible». Alma sintió una mezcla de orgullo y vergüenza. «Yo solo estaba trapeando», dijo. «Ni querían hablar conmigo. Eso es lo poderoso», respondió la chica. «Creyeron que no importaba que usted estuviera ahí. Y ahora cada cosa que dijeron les puede rebotar. Las semanas siguientes fueron un torbellino. Las abogadas del colectivo empezaron a visitar la casa. Revisaron papeles. Encontraron cláusulas incumplidas, promesas por escrito del casero anterior, irregularidades en la venta del edificio. Descubrieron que, por ser inmueble catalogado con valor histórico,
La empresa no podía hacer ciertos cambios sin una consulta previa que nunca se había realizado. «Aquí hay algo grande», dijo una de las abogadas, mirando los documentos extendidos sobre la mesa de doña Magda. «Si empujamos bien, esto puede convertirse en un caso ejemplar. Pero necesito que entiendan algo. Va a ser largo, va a ser cansado, y la empresa no se va a quedar con los brazos cruzados». No tardaron en llegar las represalias. Primero, cortaron el servicio de limpieza en áreas comunes que estaba a cargo de la inmobiliaria, dejando que la entrada se llenara de basura, para luego tomar fotos y alegar abandono. Luego empezaron los fallos en el suministro de agua, los ruidos nocturnos de supuestas obras en los departamentos vacíos, las visitas de inspectores de la alcaldía con excusas arbitrarias. Pero algo había cambiado. Ahora los vecinos no enfrentaban todo eso solos. Tenían asesoría, tenían reuniones semanales, tenían actas levantadas y, sobre todo, tenían un relato que empezaba a llamar la atención. Un periodista independiente, amigo de los estudiantes, se interesó por el caso. Visitó la casa de las brujas, entrevistó a doña Magda, a don Chema, a Fabiola, la joven del bebé, y a Alma. «¿Qué hace usted?», le preguntó, grabadora en mano. «Limpio casas», respondió ella, sin adornar nada. «¿Y por qué decidió involucrarse?», insistió. Alma dudó, pero luego miró hacia arriba, hacia el techo puntiagudo. «Porque un día escuché cómo se reían de nosotros mientras trapeaba el piso», dijo. «Y porque esta casa ha visto llorar a demasiadas mujeres como para que ahora nos vayamos sin decir nada». El reportaje salió en una plataforma de noticias digitales. No fue un escándalo nacional, pero sí lo suficiente para molestar a la empresa. Empezaron a circular palabras como abuso, desalojo irregular, inmueble histórico en riesgo. Diego vio la nota en su celular, en la barra del café. Reconoció la fachada, reconoció el nombre de la casa de las brujas, y reconoció, con un vuelco en el estómago, el rostro de Alma, borroso pero evidente, sosteniendo un cuaderno en las manos. Esa tarde la llamó a la bodega. «Alma», dijo, con un tono que mezclaba enojo y nervios, «¿qué estás haciendo?». Ella lo miró a los ojos, por primera vez sin agachar la cabeza. «Defendiendo mi casa», respondió. «No es tu casa», replicó él. «Legalmente, es el lugar donde duermo, donde como, donde vivo con gente que me trata por mi nombre», lo interrumpió. «Eso la hace más mía que cualquier papel que hayan firmado sin preguntarnos». Diego suspiró. Un frustrado. «Te estás metiendo en problemas», advirtió. «Con la empresa, conmigo. Podrían dejar de contratarte. Podrías quedarte sin trabajo». Alma apretó los labios. «Toda mi vida he vivido con miedo a quedarme sin trabajo», dijo. «Y mira, sigo siendo pobre, pero nunca había intentado vivir sin miedo a quedarme sin casa. Si tengo que escoger una de las dos cosas para perder, prefiero arriesgar el trabajo». Diego se quedó callado un momento. No estaba acostumbrado a que lo confrontaran, mucho menos alguien que ganaba al día lo que él gastaba en un desayuno. «Yo no soy el enemigo», murmuró. «No sé si lo es», respondió ella, «pero está parado del lado de los que sí lo son». Salió de la bodega sin esperar respuesta. Esa noche escribió en el cuaderno aquella conversación, con el mismo cuidado con que limpiaba los vidrios del café. Los meses pasaron, hubo audiencias, visitas de funcionarios, notas de prensa pequeñas, menciones en programas de radio. La empresa intentó negociar, subir la oferta, ofrecer departamentos en otra zona. Algunos vecinos, cansados y asustados, aceptaron irse. Nadie los juzgó. Cada quien carga sus miedos como puede. Pero un núcleo se mantuvo firme. Doña Magda, don Chema, Fabiola, el muchacho estudiante y Alma. La casa empezó a llenarse de nuevas energías. Ya no eran solo lamentos viejos.
Ahora había asambleas, talleres de derechos, reuniones con colectivos. En el ático, junto al círculo de veladoras, los cuadernos formaban una pila cada vez más alta. «Estás haciendo lo que mi abuela hacía, pero con otros tiempos», dijo un día doña Magda, orgullosa. Ella escribía para que las historias de las muchachas no se perdieran. Tú escribes para que no las borren de la ciudad. Un día, después de casi un año de lucha, llegó una noticia importante. La abogada del colectivo subió las escaleras casi corriendo, con el rostro encendido. «Lo logramos en parte», anunció jadeante. El Instituto de Patrimonio Cultural emitió una resolución. La casa no puede ser modificada estructuralmente ni desalojada sin un plan de conservación que incluya a los habitantes. Obligan a la empresa a negociar de verdad. No pueden tumbarla, no pueden vaciarla a la fuerza. El silencio duró un segundo, seguido de gritos, aplausos, abrazos. No era la victoria total. Todavía podían subirles la renta, apretar por otros lados. Pero era un muro legal que antes no existía. Alma sintió que las piernas le temblaban. Se apoyó en la baranda de la escalera, riendo y llorando al mismo tiempo. Esa noche subió sola al ático. Llevaba en la mano el primer cuaderno que había empezado, ya casi lleno, y otro nuevo. Encendió algunas veladoras, esta vez con cerillos, no esperando milagros, y se sentó en el piso, en el mismo lugar donde había escrito por primera vez. «No ganamos todo», murmuró, hablando al aire, «pero tampoco perdimos todo, como ellos querían». Abrió el cuaderno nuevo. En la primera página escribió: «La casa de las brujas no se dejó borrar. Nos quisieron sacar como si fuéramos polvo, pero el polvo también habla. También se mete en los ojos de quienes se creen dueños de todo». Se detuvo, sonrió. Luego agregó: «Esta es la historia de cómo una casa hecha de ladrillos y memoria se defendió con cuadernos, palabras y mujeres que estaban cansadas de ser invisibles». Mientras escribía, sintió esa presencia familiar a su alrededor. No era miedo, era compañía, una especie de murmullo leve, como si cientos de voces susurraran al mismo tiempo, aprobando. «Gracias», dijo en voz baja, «por no dejarme sola cuando me temblaban las piernas». Una corriente de aire le acarició el rostro. La llama de una de las velas se inclinó, pero no se apagó. Con el tiempo, la empresa cambió de estrategia. En lugar de intentar demoler la casa, decidió integrar a los vecinos en un proyecto de restauración participativa, presionada por las resoluciones y por el ruido mediático. Ofrecieron arreglar filtraciones, reforzar estructura, respetar los departamentos de quienes tenían contratos antiguos. No fue un acto de bondad, sino de cálculo. Les salía más caro el escándalo que la remodelación negociada. Diego, por su parte, empezó a cambiar en silencio. Ya no hablaba de la casa como un proyecto. De vez en cuando iba a las reuniones, escuchaba sin decir mucho. En una ocasión se acercó a Alma al final de una junta. «Leí el reportaje completo», le dijo. «No solo la parte donde salgo mal». Alma lo miró sin saber qué esperar. «Aprendí algo», continuó él. «Pensé que darte trabajo ya era suficiente, como un favor. Y no me di cuenta de cuánto dependía yo también de ti, de ustedes. No solo para que todo estuviera limpio, sino para entender cómo se ve el mundo desde abajo». Se quedó callado un segundo. «Si todavía quieres seguir trabajando en el café, el lugar es tuyo», añadió, «pero no como la que limpia. Quiero abrir un espacio para talleres, para que cuenten la historia de la casa, para que otras trabajadoras sepan lo que tú hiciste. Tú decides si quieres eso». Alma no respondió de inmediato. Miró sus manos, ásperas todavía, manchadas de cloro. Miró el techo del café, las mesas, la calle afuera. «Quiero seguir trabajando», dijo al fin.
Pero también quiero tener menos horas aquí y más tiempo para la casa, para escribir, para acompañar a otras. Si el café puede ser un lugar donde se escuchen esas voces, va. Diego asintió, aceptando condiciones que nunca imaginó escuchar de una empleada. Pasaron los años. La casa de las brujas no se convirtió en un complejo de lujo. Tampoco se quedó congelada en el pasado. Fue restaurada a medias, con paredes reforzadas, pero grietas visibles como cicatrices honradas. Siguió siendo hogar de gente humilde, mezclada ahora con algunos nuevos vecinos que llegaron sabiendo perfectamente dónde se estaban metiendo. En una casa con historia, no en un decorado vacío para fotos. En el ático, los cuadernos se apilaron hasta llenar un estante entero. Había relatos de muchachas de limpieza, nanas, cuidadoras, trabajadoras de hoteles, de oficinas, de casas elegantes. Alma no era la única que escribía. Muchas empezaron a dejar ahí su testimonio, aunque fuera con iniciales o nombres inventados. Mi abuela estaría orgullosa, decía doña Magda cada vez que subía a revisar. Siempre quiso que esta casa fuera un refugio, ahora también es archivo. Un día, una joven periodista tocó la puerta. «Estoy haciendo una investigación sobre historias no contadas de la ciudad», explicó. «Me dijeron que aquí guardan relatos de trabajadoras domésticas, de mujeres invisibles. Quisiera leer algunos, si se puede». Alma la miró con cuidado. «No todos», dijo. «Hay historias que son solo para nosotras, pero podemos mostrarte algunas y contarte otras, mientras no uses esto para hacer espectáculo». La joven asintió, respetuosa. Se sentó en el piso del ático, con su libreta, rodeada de cuadernos escritos por manos ásperas y firmes. Y escuchó. Con el tiempo, la historia de la casa de las brujas se empezó a contar de otra forma. Ya no como solo una casa embrujada donde se aparecen sombras en las ventanas, sino como un lugar donde las brujas no eran mujeres malas, sino mujeres que sabían demasiado. Demasiado sobre injusticias, sobre patrones abusivos, sobre empresas que querían borrar vidas enteras con un solo trazo de pluma. Alma envejeció, como todos. Su espalda siguió resentida, sus manos siguieron marcadas, pero su mirada cambió. Dejó de ser la de alguien acostumbrada a agachar la cabeza y se volvió la de alguien que sabía que, aunque el mundo la viera como la que limpia, había escrito páginas que otros estaban leyendo para entender un pedazo de la ciudad que nadie quería ver. Una tarde, sentada en la ventana del departamento de doña Magda, viendo las copas de los árboles de la Roma moverse con el viento, la señora le dijo: «Te voy a confesar algo. Cuando te vi aquella primera vez frente al portón, pensé que solo eras una muchacha curiosa. La casa fue la que insistió en que te dejara pasar. Ahora entiendo por qué». Alma sonrió. «Yo también pensaba que solo venía de metiche», respondió. «No sabía que iba a encontrar familia». Se quedaron en silencio un momento, oyendo el ruido lejano de la ciudad. Luego Alma se levantó. «Voy al ático», dijo. «Hay una chica nueva, la que limpia en el edificio de al lado. Quiere escribir lo que le pasó con su jefe. Le dije que este era buen lugar para empezar». Subió las escaleras sin miedo. Cada crujido de la madera sonaba familiar, casi cariñoso. Empujó la puerta del ático, ya sin candado. El olor a polvo, cera y papel viejo la recibió como siempre. En el centro, una muchacha joven, con uniforme sencillo y tenis desgastados, la esperaba sentada con un cuaderno nuevo en las manos. «¿De verdad puedo escribir aquí?», preguntó, insegura. Alma se sentó frente a ella, mirándola como un espejo del pasado. «Claro», respondió. «Este lugar fue hecho para eso. Solo hay una regla». «¿Cuál?» «Escribe la verdad», dijo. «Aunque duela, aunque creas que nadie va a creerla. Aquí no estamos para adornar historias, sino para que no se pierdan».
La muchacha asintió, respiró hondo y bajó la mirada al papel. La pluma empezó a moverse, torpe al principio, luego más fluida. Alma miró alrededor. Las sombras en las vigas parecían moverse con suavidad, como si muchas mujeres estuvieran reunidas ahí, escuchando, aprobando. No eran espectros para asustar niños, eran memorias, concentradas, atentas. La casa de las brujas, pensó Alma. Al final sí está embrujada, pero no por demonios. Está llena de nosotras. Salió a la ventana del ático un momento. Desde ahí vio a turistas tomando fotos de la fachada, a parejas caminando del brazo, a perros paseando, a ciclistas pasando rápido. Todos veían el techo puntiagudo, los balcones, las gárgolas discretas. Pocos sabían lo que había dentro. Y quizás eso estaba bien. No todas las historias necesitan ser espectáculo. Algunas bastan con que estén escritas, con que sostengan a quienes las necesitan. Alma volvió con la muchacha, se sentó a su lado y esperó en silencio, dejando que las palabras hicieran su trabajo. Afuera, la ciudad seguía girando. Adentro, en aquella casa vieja de la colonia Roma, una historia más empezaba a nacer, sumándose a la larga cadena de relatos que juntas habían logrado algo que parecía imposible: que una casa habitada por trabajadoras, viejos, madres solteras y estudiantes se plantara frente a la maquinaria de los que todo lo compran, y les recordara que hay cosas, la dignidad, la memoria, el derecho a un lugar en el mundo, que no se compran ni se tiran como si fueran basura. Mientras exista alguien que suba esas escaleras con un cuaderno en la mano, la casa de las brujas seguirá viva. No solo como edificio, sino como testigo incómodo de una ciudad que prefiere ver fachadas bonitas antes que las manos que las limpian. Y aunque los noticieros no lo digan, y aunque los millones no lo noten, cada vez que alguien pronuncie su nombre, habrá, en algún rincón de la colonia Roma, una mujer de manos ásperas sonriendo en silencio, sabiendo que, esta vez, la historia no la borró a ella. Ella fue quien escribió la historia.